Okay, let's start with the lesson. And for today, we're going to remember what we did last class, and we are going to start about the three ways of sentences that we can make by using be going to. Okay, be going to. So let's remember the last class we did class about going to for plans and intentions. Okay, hola. Bueno, la clase anterior hemos visto acerca de going to. Okay, so going to plans and intentions. No, we have subject. Esta es la estructura que habíamos conocido. Subject, the verb be, am, is, are, plus going to, and plus the verb, ¿no? Sujeto, el verbo to be, am, is o are, más going to, más el verbo. Esa es la estructura para oraciones afirmativas, ¿no? Y para ello teníamos que recordar los pronombres, personal pronouns, I, he, she, it, you, we, they, ¿no? I, he, she, it first because these are singular pronouns, ¿no? Son pronombres singulares, ¿no? Como I, yo, am, ¿no? Siempre la forma del verbo to be del otro lado para ver cómo es que trabaja, ¿no? I siempre va con la forma del verbo to be, am, siempre vas a ver I, am. He, she, it, que es tercera persona, siempre va de la mano con is, is. Tenemos también you, we y they, ¿no? You, we, they, que trabajan con are, la forma plural del verbo to be. You are, we are, they are. These are the ways. Luego habíamos visto preguntas en relación al amigo Mr. Bean, ¿no? And the question was, what is Mr. Bean going to do? Quiere decir esto. La pregunta era, ¿qué es lo que va a hacer Mr. Bean? Esa era la interrogante. Y bueno, la respuesta, ¿no? He is going to run, for example, here, porque está ahí con su ropa de correr, ¿no? Ropa deportiva. Él va a correr. He's going to run. Otro ejemplo que habíamos visto aquí, he's going to take a photo, porque tiene su cámara, ¿no? Él va a tomar una foto. ¿Okay? Entonces, esa es la traducción, ¿no? He is going to take a photo, por ejemplo. Él, ¿no? Va a tomar una foto. ¿Ya? He is going to take a photo. A photo. Let's see the other one. He's going to make a cake, for example, ¿no? He's going to make a cake. Y de esa manera nosotros habíamos visto bastantes ejemplos, ¿no? Usando be going to, ¿ya? Y cuando se usan para futuro, ¿no? Los planes y las intenciones se dan en futuro, ¿no? Futuro. ¿No? Esto es futuro entonces, ¿no? He's going to make a cake, for example. He's going to paint. Okay? He's going to sunbathe. He's going to eat a nice lolly. He's going to open a can. Yeah. So these are the opportunities by using going to. Ok, eso era el going to, el uso de going to en afirmativo. Nosotros podemos hacer también oraciones negativas e interrogativas. Eso es lo que vamos a ver hoy justamente para ampliar el tema, ¿no? Vamos a ampliar lo que hemos visto hasta ahora.
Okay, let's see. Now, este es el tema, ¿no? Be going to. Eso es lo que hemos estado viendo la clase anterior y hoy vamos a ver, bueno, vamos a enfocarnos un poco más en gramática, que quizás no es tan divertida, pero hay que aprender también. Sorry. Okay, be going to. Okay. We use be going to for talking about future plans. We use be going to for talking about future plans. ¿No? Usamos este be going to para hablar acerca de planes a futuro, ¿no? Be going to, for talking about future plans. Entonces, relacionado también a la clase anterior que hablábamos, ¿no? Acerca del verbo to be primero, ¿no? Que es am, is, are. Luego going to, siempre va tal cual, aquí no cambia. Y luego necesitamos un verbo principal, ¿no? Este be going to, esta estructura be going to, es lo que modifica al verbo. Y cuando veamos esta estructura, vamos a reconocer que hablamos de futuro, ¿no? Be going to. We use be going to for talking about future plans, ¿no? Usamos be going to para hablar de planes a futuro, ¿no? Y otra vez es siempre importante recordar los pronouns, utilizar subject pronouns, ¿sí? Lo puedes encontrar así como pronouns, ¿no? Pronouns, o como subject pronouns también, pero cualquiera de los dos es normal, ¿no? Pero que algunos reconocen como pronouns, otros más, ¿no? Hasta 4 clasificaciones, pero subject pronouns, pronombres personales, ¿sí? Son estos. I, como te decía hace un rato, siempre el sujeto, cuando es primera persona, siempre va a trabajar con am. La forma del verbo to be para la primera persona es am. Y tú vas a decir I am. I am. Por un lado. Por otro lado, he, she, it, ¿no? He, she, it. Como tercera persona, siempre trabaja con is. Is. ¿Okay? Ahora un hecho, una cosa importante que decir, que you puede ser segunda persona también, ¿no? I, you, segunda persona. Pero siempre va a trabajar como se considera en segunda persona y también en plural, es igual, se escribe igual, para que no hayan complicaciones de repente. Siempre va a trabajar con are. You, we y they, siempre con are, ¿no? Are. Entonces, ahí están los pronombres y su forma correcta del verbo to be. Tal es así que podemos continuar, ¿no? Here, affirmative form, ¿no? Forma afirmativa, entonces. Ok, aquí es importante que sigas la estructura, ¿ya? Que sigas la estructura para que puedas conocer cómo es que se forman oraciones, ¿no? Utilizando be going to. Be going to. Okay. Esta estructura ya la viste, pero no es malo repasarlo, ¿no? Subject, que es el sujeto. Am, is, are, que es el verbo to be. Por eso decimos be going to. Luego going to. Luego el verbo en su forma base.
es importante que entiendas que esta palabra going to, ¿no? Este par de palabras going to, ¿ya? Son los que cambian al verbo. Entonces el verbo ya tiene sentido de futuro cuando hay going to antecediéndolo, ¿no? Antes del verbo, si está going to, ese verbo va a estar en futuro, ¿ya? Así que no hay que cambiarlo, no te confundas con el pasado de repente. El verbo se escribe tal cual en su forma base. En este caso es el verbo to be, ¿sí? Y luego un complemento, ¿no? Esto es en realidad opcional, no tenemos ningún problema en que lo coloquen o no lo coloquen. ¿Okay? Ustedes pueden colocar un complemento o no, pero bueno, para darle mayor sentido a la oración hay que colocar un complemento, que muchas veces puede ser una expresión de tiempo, ¿no? En futuro, como por ejemplo tomorrow, que es mañana, the day after tomorrow, el pasado mañana, on weekend, ¿no? El fin de semana, si estás, por ejemplo, hoy miércoles, ¿no? The next month, ¿no? Next month, el próximo mes, o next week también, la próxima semana, next year, ¿okay? At night, si de repente estás en la mañana, ¿no? In the afternoon, si sigues en la mañana, ¿ya? Así, expresiones en futuro, ¿no? Okay, let's see, wait a moment. Okay, now we have some examples here. Mary, okay, Mary, and we have the blank, el espacio en blanco, ¿no? So we have to fill it. Mary play tennis next week. Mary play tennis next week. Okay. Entonces, ¿cuál será la forma correcta? Voy acá, Mary. Okay, Mary es el sujeto. Entonces yo me hago la pregunta, ¿con qué pronombre puedo cambiar el sujeto? Mary. Mary. Ok. Entonces me pregunto, ¿no? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? Okay. Bueno, es una mujer, ¿no? Ya está en singular o en plural. En singular, ¿no? Mary, María, Mary. Okay. Mary. Es una mujer en singular. ¿Cuál será ese pronombre? Regreso, ¿no? Mujer en singular, aquí está she. ¿Con qué forma del verbo to be trabaja? Con is, ¿no? Entonces, Mary is, ya tengo Mary is, estoy por acá, ya tengo subject Mary, ¿no? Verbo to be is, en este caso is. ¿Qué me falta? Going to, que no va a cambiar, aquí va a ser going to. Y play tennis, ¿no? Play, que es el verbo principal, en tennis, next week is the complement. Aquí está, entonces Mary is going to play tennis next week, ¿no? Mary va a, ¿okay? Va a jugar, ¿no? A jugar tenis la próxima semana. Mary is going to play tennis next week. Okay. Mary va a jugar tenis la próxima semana. Vemos entonces que está toda la estructura. Mary, sujeto, verbo to be, is, going to, tal cual, verbo principal, play, and the complement, tennis, next week. Then we have other sentences. Teachers
teachers, ¿no? Los docentes, los profesores. Ahí está el sujeto, ¿no? El sujeto. Entonces yo voy y me replanteo. ¿No? Teachers está en singular o en plural. Teachers, plural, ok. Plural, listo. ¿Cómo o cuál será el pronombre para teachers? Ustedes. No. Nosotros. No, porque no estás incluido. Ellos. ¿No? Ellos, los profesores. Ellos, ok. Entonces yo sé que ellos, ¿no? Ellos se traduce como they. ¿Ya? They. So, okay. So the best way to fill in the blank is by using the verb be or the form of the verb be are. ¿No? La forma del verbo to be en plural are. Es así que vamos. Okay. Teachers are. Ya tengo el verbo to be. Me falta entonces going to. Are going to. Verbo principal y está plan. Okay. Complement an English contest. An English contest. ¿No? That is the way. And exactamente, ¿no? Teachers are going to plan an English contest. Teachers are going to plan an English contest. Okay. Los profesores van a planear un concurso de inglés. Los profesores van a planear un concurso de inglés, ¿no? Teachers are going to plan an English contest. Nice. Esa fue la forma afirmativa, ¿no? De be going to. Pasemos a ver la forma negativa. Wow. Okay. La forma negativa ya estaba hecha. A ver. Okay. A pesar que ya la hayas visto, ¿no? Para ejemplificar mejor, vamos a ponerle algunas. Sí, esto está bien. Let's see, ¿no? Negative form. Lo que quiero yo es que se aprenda más que se responda o que tenga todo bien, ¿no? Que se aprenda. Entonces vamos parte por parte, ¿no? Paso a paso, step by step, little by little, ¿no? Poco a poco. So first of all, let's see the structure. And it is formed like this: subject, verb be, not, going to, verb, the base form, plus the complement. Esa es la estructura. I es el sujeto aquí, yo. Verbo to be, am, yo. Ok, yo, I am, yo. Not, yo no, hasta aquí, ¿no? Going to, verb in the base form, verbo principal. I am not going to study. No voy a estudiar. En the complement, math. No voy a estudiar matemáticas. It's kind of similar to me. ¿Te parece a mí, no? I am not going to study maths. I'm going to study English. Okay. No voy a estudiar matemáticas. No se me da por estudiar matemáticas, ¿no? Ya. It's not for me. Quiero estudiar matemáticas. I am not going to study maths. Okay. Now, let's complete. Let's fill in the blanks. Peter. Y otra vez voy razonando hasta que llego
a una respuesta, ¿no? Peter, here, Peter. Okay. ¿Está en singular o en plural? Yes, yeah. In singular, right? Está en singular. Peter entonces en singular, ¿no? ¿Y con qué pronombre yo podría cambiar justamente el nombre? ¿Qué pronombre podría usar? Así es, ¿no? Él, ¿no? Él. Este es el pronombre para varones, él. Y bueno, él. ¿Cuál sería la forma correcta del verbo to be, ¿no? Para he, para el pronombre personal he? Is, ¿no? He is, ¿listo? He is, ya sé que es he is, la forma correcta de trabajarlo. So, Peter is. Peter is. Peter is. ¿Qué me falta? La negación. Because it's negative. Peter is not going to go to the movies tonight. Peter is not going to go to the movies tonight. Nice. Peter is not going to go to the movies tonight, ¿no? Peter no irá al cine esta noche. ¿Okay? Peter no irá al cine esta noche. So Peter is not going to go to the movies tonight, ¿no? Subject, Peter, verb be, is, ¿no? Sujeto, Peter, verbo to be, is. Negative form, not, aquí tenemos not. Going to, here going to. Verb, in the base form, verbo en forma base. En este caso, go. Complement, to the movies tonight. To the movies tonight. So Peter is not going to go to the movies tonight. Excellent. Then we have to continue. Sue and I. Okay, Sue and I. This is the subject. Este es el sujeto aquí. Sue and I. Okay. Este es el sujeto. Hay dos personas, ¿no? Sue y yo. Okay. Sue, este es un nombre, ¿no? Sue. Te puede parecer raro, I know where, pero es un nombre. Ya es, bueno, es más como decir quizás Susana aquí, pero es un nombre, ¿no? Ahí está, Sue and I. Ahora, ¿con qué pronombre yo podría cambiar, ¿no? Cambiar esto, Sue and I. ¿Qué pronombre podría ser? Let's see. ¿Con qué pronombre? Ok, yo estoy dentro del sujeto, ¿no? Yo estoy dentro del sujeto. Cuando yo estoy dentro del sujeto, utilizo el pronombre ellos, ustedes, nosotros, ¿verdad? Nosotros, entonces nosotros. Y nosotros, ok, nosotros, ¿dónde estará por acá? Nosotros, aquí, ¿no? We. Nosotros se dice we in English. So, we, entonces we, tenemos a we, que trabaja con la forma del verbo to be, are. Todos los plurales, we are. Ya sabemos que we trabaja con are y vamos a hacer nuestra oración. Sue and I are not going to run in the park. Let's see. Sue and I are not going to run in the park, ¿no? Sue and I. Sue y yo no vamos a ir a correr. No vamos a correr, ¿no? En el parque. We are not going to run in the park. Sue and I are not going to run in the park. So, veamos aquí. Sujeto, si hay subject, Sue and I, este es el sujeto. Verbo to be, are. Negative, not. Going to, si está going to. Verbo, run.
complement in the park. Okay, that is the correct form. Listo, ya hemos visto afirmativo, negativo, y ahora toca interrogativo, questions. Questions. Okay, questions. Now, so we have the questions already in the screen. Ya, tenemos las preguntas en la pantalla, ya están ahí. Y vamos a revisar igual la estructura. Ahora es un tanto diferente, ¿ya? Porque ahora vamos a cambiar el orden de el verbo to be y el sujeto. Primero va a ir el verbo to be, luego viene el sujeto, subject, otra vez going to, el verbo, y por último el complemento, ¿no? Que es escrito, más el signo de interrogación, ¿no? So, verb be, subject, going to, verb in the base form, complement, and the question mark. Question mark. Listo. So, is Anne going to play soccer tomorrow? Is Anne going to play soccer tomorrow? This is a question. Entonces, esta es la pregunta. ¿Okay? ¿Irá Ana a jugar fútbol mañana? ¿Irá Ana a jugar fútbol mañana? ¿Okay? Esa es la interrogante. Vamos a ver. Se acabó. Okay. ¿Irá Ana a jugar fútbol mañana? Okay. Entonces, let's see, ¿no? ¿Irá Ana a jugar fútbol mañana? That is the question. Veamos si la estructura está correcta, ¿no? Primero el verbo to be, pero para darme cuenta de si uso una u otra forma del verbo to be, yo tengo que ver siempre mi sujeto, ¿no? El sujeto en la oración, ¿ya? An, en este caso es el sujeto. An, ¿no? Okay. An es el sujeto en este caso, ¿no? Bien. Al ser an, el sujeto, ¿no? La forma entonces del verbo to be está relacionada, ¿sí? Está relacionada, ¿ok? An, ¿no? An es el sujeto. Es un nombre femenino, ¿ok? Es un nombre de una mujer, An, ¿no? An. Entonces decíamos, voy a estudiar el pronombre, el sujeto, An. ¿Cómo puedo decir An, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar el nombre por el pronombre, ¿no? An, yo recuerdo An. Sí, voy, entonces digo, An se dice, no, An puedo cambiarlo, perdón, por el pronombre she, ella, ¿no? Ella, ¿sí? Entonces voy acá a mi cuadrito siempre, she, y digo, she trabaja con is, bien, listo, ¿no? So, is, An, luego viene going to, el verbo principal play, y el complemento soccer tomorrow, plus the question mark, ¿no? El signo de interrogación. Entonces, la primera oración está correcta. Is Anne going to play soccer tomorrow? Okay, that's good. That's good. And the second question is, are politicians going to give us better life? Are politicians going to give us better life? Okay.
vamos a estudiar también esta pregunta. Politicians, ¿no? Si yo no sé el, el significado de una palabra, yo voy a mi diccionario, mi traductor, no sé, yo lo busco, ¿no? Okay. Politicians. Pero es relacionada con el español, ¿no? Es como un cognado, es un cognado, ¿no? Politician, entonces políticos, porque está en plural, politicians, políticos, ¿no? Políticos. Ok, esto es plural. Entonces, quizás yo ya no tengo por qué preguntarme más acerca del sujeto si ya sé que con plurales yo uso are, con plurales uso are. Entonces, para plurales yo uso are. Listo. Are politicians going to give us better life? Are politicians going to give us better life? ¿Mm? ¿Nos brindarán los políticos una mejor vida? That's a big question, right? ¿Nos brindarán los políticos una mejor vida? Who knows? Okay. ¿Quién sabe de ello? I'm sorry, here estoy revisando lo que son las actividades, ¿no? Eh, porque hay actividades interesantes en lo que respecta a nuestro libro de trabajo. Y bueno, vamos a trabajarlas, ¿no? Vamos a trabajarlas, ya que es necesario utilizarlas, ¿no? Okay. I'm just checking them, but it's a big problem. I can download them. Okay. No entiendo por qué no estoy pudiendo descargarlas. Okay, I have a problem. Tengo un problema con las actividades. Bueno, en relación a ello, tú vas a ver en tu libro actividades que tienen que ver con be going to. ¿Okay? Me parece que son 2 o 3 páginas, ¿ya? Debido a que yo no tengo el libro en mano, ¿ya? Son 2 o 3 páginas de be going to. Esas las desarrollas y las envías como evidencia, ¿sí? Entonces, yo no he podido abrir, no sé, y tengo un problema también con el celular. Pido disculpas por ello, pero reconocer que hay actividades, ¿no?, que tienen que ver con el tema que acabamos de ver, ¿no? Be going to. No olvides desarrollarlas, ¿no? Las actividades del libro y enviarlas, ¿no? Enviarlas para visualizar tu evidencia y ver cómo vas avanzando, ¿ya? Hasta ahora es muy grato decirles que es un gran grupo y que están trabajando todos en conjunto, y eso es, la verdad que es muy agradable de saber, ¿sí? So, let's see each other the next time, next class. Bye bye and take care. Cuídense.